versículo, ayer llegamos hasta que cuando usted va a escalar una montaña, digamos en el monte Everest, hay unas cumbres como la cumbre K, que es como la K es por donde usted ingresa para llegar hasta un punto de la cumbre del Everest. No puede llegar porque como a toda la cumbre porque es muy alta y como es muy grande el monte, entonces solamente va a abarcar un punto. Cuando empezamos a estudiar, ¿qué hacemos nosotros? Por lo menos para que lo tengan claro, siempre ponemos el punto hacia donde vamos a llegar. Ayer llegamos al punto, pero hoy vamos a recorrer el camino para llegar a este punto. Hablamos de algo muy importante. Dice la palabra ahí mismo en Juan capítulo 3, versículo 18, dice que la condenación se da por no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? La pregunta entonces sería, ¿qué es lo que no se cree del nombre que revela el unigénito Hijo de Dios? Esa sería la pregunta que hoy tendríamos que hacernos para asimismo ir desarrollando nuestro estudio. ¿Sí? Miremos un momento, por favor. Le voy a invitar para que me acompañe a leer. Voy a pedir a la hermana Lucía que lea Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42. Versículo 8. Por favor. Isaías capítulo 42, versículo 8. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Bienvenidos a esta hora chévere. Dice Isaías 42, 9, 8. 8. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Muy bien. Este versículo es muy controversial porque digamos que los testigos de Jehová se sustentan en este versículo para decir que el nombre del Señor es Jehová. ¿Sí? Esto tenemos que tener muy claro porque el 42.8 dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre, no le daré mi gloria a nadie, mas ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados. Entonces, aquí hay una pregunta. Desde este versículo, pues se basó realmente toda la teología de los testigos de Jehová. Usted debe leerlo en Reina Valera para comprender de lo que estamos hablando, porque ellos, aquí tengo la Reina Valera, la Nueva Mundo Hoy, que es la versión de los testigos de Jehová. Lo mejor para estudiar con un testigo de Jehová es con su propia escritura. Entonces, voy a leer lo que dice exactamente en el libro. Si ustedes también pueden entrar a Google y buscar la traducción del Nuevo Mundo Hoy, van a saber qué es lo que dice Isaías capítulo 42, el versículo 8. Dice así, es igual, pero dice en esta traducción, yo soy Jehová, ese es mi nombre y a ninguno otro daré mi propia gloria, ni alabanza a las imágenes esculpidas. Eso es lo que enseñan los testigos de Jehová. Y dicen que el nombre de Dios es Jehová, que el nombre del Padre es Jehová. Eso es lo que en la teología, y esa es la estructura de la enseñanza. Pero alguien puede entrar a Google y buscar las escrituras del Nuevo Mundo Hoy y buscar. Sí, ya, voy a buscarlo. Listo.
Hermano Jefferson, por favor, entonces lo puede leer, pero va a leer Juan capítulo 17, versículo 11, por favor. Juan 17, versículo 11. Se llama Traducción del Mundo de las Nuevas Escrituras, ¿cierto? Algo así. Nuevo Mundo Hoy. Sí, jw.org, sí, son ellos. Dice 17, Juan 17:11, ¿cierto? En versión Nuevo Mundo Hoy. Sí, señor. Además, yo ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, vigílalos, por causa de tu propio nombre que me has dado, para que sean uno así como lo somos nosotros. Es decir, que la palabra está diciendo, entonces la Biblia, los testigos de Jehová aquí se contradice. ¿Por qué? Porque en Isaías 42, versículo 8, nos está diciendo claramente que él no le dará su nombre a nadie y que no va a compartir su gloria. Entonces, partamos de ese punto. Empecemos a leer con entendimiento y con la lógica. Dice que no le dará su nombre a ninguno y que no le compartirá tampoco su gloria. Pero aquí en Juan 17, el Señor Jesús dice que el Padre le dio su nombre propio. O sea, que el que le dio el nombre al Hijo fue el Padre y le dio su nombre propio. Voy a hacer una pregunta. Hermano Francisco, ¿cuál es su nombre propio? Su nombre propio. Buenas No, noches para todos. ¿cuál es su nombre propio? El mío, mi nombre es Giovanni Francisco. Giovanni Francisco. Muy Ese bien. es mi nombre propio. Ese es su nombre propio. Si usted me diera su nombre propio, ¿cómo me llamaría yo? Giovanni Francisco. Muy bien. ¿En eso alguien difiere? No. ¿Hay alguna cosa que diferir sobre esto? No, señor. No. Entonces, la pregunta es, ¿qué nombre hay para poder despejar la pregunta de cuál es el nombre propio que se le fue dado al Hijo? Tenemos que preguntarnos, uno, ¿quién le dio el nombre al Hijo? El Padre. El Padre. ¿Dónde Porque lo la dice? porque la palabra dice que vengo en el nombre de mi Padre. Claro, pero ahí dice, claro, en el versículo 11 dice, además, yo ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, vigílalos por causa de tu propio nombre que me has dado. ¿Qué nombre le dio el Padre al Hijo? El nombre de Jesús. Su propio nombre. Su propio nombre. Pero leamos un momento, Mateo capítulo 1, versículo 21. Hermana Claudia, por favor. Mateo 1, Reina 21. Valera. Le recomiendo que tenga Reina Valera, por favor. Sí, señor. Mateo 1:21. La palabra dice así: y dará a luz un hijo y lo llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Muy bien. Entonces, qué nombre le dio el Padre al Hijo? Jesús, ¿Por medio de quién? de un ángel, Del ángel. Pero el mensaje es enviado por parte del Padre. del Padre. El Padre le dio su nombre propio al Hijo. Y estamos hablando de la versión de los mismos testigos de Jehová, que el que le dio el nombre fue el Padre. El Padre, su propio nombre. ¿Y qué nombre es? Jesús. Entonces, ¿cuál es el nombre del Padre? Jesús, porque es su propio nombre. ¿Y qué significa Jesús? Dios salva. Dios salva. Amén. Entonces, miremos un momento, por favor, le voy a pedir a la hermana Catalina que lea Filipenses capítulo 2, desde el versículo 7 al 11. Buenas noches para todos. Buenas noches. Leemos
la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, versículo desde el 7, Correcto. Al 11. sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. ¿Cómo así? Pero habíamos leído que en Isaías 42:8 dice que él no va a compartir su gloria con nadie. ¿Cierto? ¿Lo podemos volver a leer? ¿Puedes volver Desde el 7 otra vez. No. Vamos a leer. Vamos a hacer Isaías el ejercicio. 42. Doña Lucía, por favor, va a leer Isaías 42:8 nuevamente. Y apenas termine, la hermana Catalina va a leer Filipenses 2 del 7 al 9 nuevamente. Isaías 42:8. Yo, Jehová, este es tu nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Claro. Entonces, ¿por qué el Padre, sino como lo dice la Escritura, no comparte su gloria, le está dando la gloria al que se manifestó en carne y tomó forma de hombre y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz? ¿Por qué le está dando gloria si en Isaías 42:8 dice que no compartirá su gloria? Hermana Claudia. Porque el Padre y el Hijo uno son. Claro. Claro, y lo dicen las Escrituras en, espérame, ya te digo, porque ante todo a la luz de la palabra. Bien. En Apocalipsis 5. Ya les digo. En Apocalipsis 5:6 y en Juan 10:30. En Juan 10:30 dice así, si me das permiso de leerlo, hermano Juan, por favor. Por favor. Juan 10:30. El Padre y yo somos uno. Y en Apocalipsis 5:6 dice. Entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie entre el trono y los 4 seres vivientes y en medio de los 24 ancianos. Tenía 7 cuernos y 7 ojos que representan los 7 aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra. Incluso este versículo derriba vuélvelo a leer, por favor, ese lo que acabas de leer, qué pena. Entonces vi a un cordero, espérate, lo busco también en Reina Valera y con Aquí eso está, las mi dos. amor. Mira, bonita. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus del Dios enviados por toda la tierra. ¿Y qué tiene que ver eso con el nombre? Que derriba
la teología de la Trinidad, ¿Por qué? porque nos dice que él ve a Dios como un cordero inmolado. Sí, claro. Solamente, bueno, digamos que sí, pero pues en la aplicación no es tan claro y tendríamos que realmente desgastarnos un poco. No está mal, pero tendríamos que entender, entrar a profundidad porque no es tan claro. Lo que sí dice en Apocalipsis, pensé que era que ibas a leer un versículo pero que dice, miremoslo un momento, por favor, sobre el sello de los que están sellados, los 144,000 en las escrituras, Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. que dice que tenían el nombre de Dios y del Cordero. Dice, están sellados. 14:1. 14:1, ¿qué dice? Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Bueno, el nombre de él y el nombre de su padre. Pero ¿acaso está hablando de dos nombres? ¿Por qué? Porque unos son. Sí, Como pero lo leíamos ahorita. ¿por qué es solo un nombre? Porque no hay otro nombre que le No, fuese dado. Porque de lo que hemos estudiado, tiene que Porque el hablar padre, porque el padre le dio el nombre al hijo. Su muy nombre bien, al hijo. porque el padre le dio su nombre al hijo. Entonces, cuando dice que están sellados con el nombre del padre, es decir, con el nombre del Dios y del Cordero, están hablando y tenemos que volver a tomar la referencia de Juan 17:11, que el padre le dio su nombre al hijo, porque es un solo nombre. Porque también es el que era, el que es y el que ha de venir. Él es Jesús. El nombre Claro, del Padre. pero tenemos que entender, no pensemos teológicamente, pensemos, en este momento debemos pensar es en lo que estamos leyendo y tomar lo que estamos leyendo. Le voy a pedir un favor, piense en lo que está leyendo, porque mientras que usted está pensando en lo que ya recibió, no puede recibir esto porque no lo va a entender. Necesita poner su mente prácticamente en blanco para que la escritura venga y le dé la comprensión espiritual. Entonces, volvamos a leer Apocalipsis 14:1, por favor. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Muy bien. Ya entendemos, entonces, según lo que estamos estudiando en Juan 17, que el Padre le dio el nombre al Hijo. ¿Y qué nombre propio le dio el Padre al Hijo? El nombre de Jesús, que significa Dios Dios salva. Salvación. Dios salva. Dios salva. Entonces, por eso estos 144,000 están sellados. Yo quiero hacer una pregunta a doña Lucía. Doña Lucía, ¿Dios se puede dividir? Dios se puede dividir. Sí. Es decir, Creo el Padre es una persona, el Hijo es una persona y el Espíritu Santo es una persona. No, Dios no se puede dividir. Dios es uno solo. Es que Pero es que ese Dios único, es único.
muestra su deidad. Hijo como Espíritu Santo. Porque es la comunión perfecta. Miremos un momento, por favor, es que se escucha un poco entrecortado, doña Lucía. Miremos un momento, le voy a pedir el favor a Joana, la hermana Joana, que lea Marcos capítulo 10, versículo 18. No, espérame un segundo. Es Marcos 12, 29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Uno solo es. Nuestro Dios, uno solo es. Por consiguiente, ¿Dios se puede dividir? No. Pero la pregunta sería, entonces, ¿por qué hablamos de que y decimos que Jehová es el nombre del Padre? ¿Y por qué se dice que el nombre del Hijo es Jesús? Cuando en lo que hemos estado estudiando hasta el momento nos referencia claramente que el nombre que le dio el Padre al Hijo fue su nombre propio. Leamos un momento, hermana María Mercedes, Juan capítulo 5, versículo 'versículo, ya te digo. Primero el versículo 37, ¿qué dice? Muy buenas noches, queridos hermanos, y la palabra del Señor dice así: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca Muy habéis... ¿Quién envió al Padre? ¿Quién envió al Hijo, perdón? El Padre. Y cuando hablamos de Padre, ¿a qué nos referimos? Al Hijo. No. O sea, Cuando hablamos de Padre, ¿a quién nos estamos refiriendo? al Espíritu. ¿Y quién lo envió? Entonces, cuando dice ahí que el Padre me envió, está hablando puntualmente lo que las Escrituras nos dicen: Dios es espíritu. Es decir, que quién era el que estaba con Dios desde el principio y se manifestó como hombre. Su espíritu. ¿Y se manifestó como hombre? ¿Quién es? El Señor Jesús, que se hizo carne. Entonces, ¿quién es Jesús? Dios mismo. Dios mismo que ¿qué? Que se rebajó a sí mismo, haciéndose hombre. Muy bien. Y se rebajó porque ¿cuál era su condición? Dios. No. Siempre ha sido su condición Dios. ¿Cuál es su condición? ¿Acaso él cuando se rebajó dejó de ser Dios? No. Entonces, ¿qué dejó de ser? Espíritu. Exacto. Entonces, por eso es que Dios uno solo es, pero el que se manifiesta en forma de
de carne, o sea, De cuando vino carne, el Señor Jesús. de carne. Y el que se manifiesta en forma de carne, ¿qué posición toma? Como hijo. Como hijo. Y entonces, ¿por qué hay un padre? Porque es espíritu. Exacto. ¿El padre es mayor que el hijo? Sí. Claro. Juan 14 lo dice, mi padre es mayor. Cuando el Señor oraba, ¿a quién oraba? Al espíritu. ¿Qué es quién? Al Padre. Al Padre. Miremos un momento para poder comprender esto, hermano Jefferson. Hebreos capítulo 12. Versículo. Versículo 5. 5. No, que dice el Padre de todos los espíritus. 9, sí, 12, 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? ¿El Padre de qué? De los espíritus. Entonces, cuando está hablando del Padre de los espíritus, ¿a quién nos estamos refiriendo? A Jesús. Sí, en cuanto a que el Padre, nosotros lo invocamos en el nombre del Señor Jesús. Pero el Hijo es menor que el Padre. Pero el Padre es espíritu. Nunca podemos olvidar eso. Que Juan capítulo 4, versículo 24, hermano Jeffer, por favor. Juan 4:24. Sí. Una pregunta con ese Hebreos 9:12. Ahí, pues, ¿esos espíritus que menciona son los ángeles o...? No. Está hablando, porque está hablando de los hijos de Dios. ¿Te acuerdas que los hijos, qué tienen los hijos para ser hijos de Dios? El nombre de Jesús. ¿Y qué viene, pero qué viene a morar cuando recibimos el nombre? Su Espíritu Santo. Su espíritu. Entonces, ¿por qué somos hijos? Por creer, por recibirlo y creer en su nombre. ¿Y qué recibimos? Su espíritu. Su espíritu que viene a morar en nosotros. Por medio del nombre, lo estudiábamos ayer, por medio del nombre recibimos el Espíritu Santo. Es decir, que los que reciben el nombre de Dios, reciben el nombre de Jesús, tienen derecho o tienen potestad de ser llamados hijos de Dios. Lo que leemos aquí en Hebreos 12:9 es que cuando nosotros recibimos el nombre de Jesús, recibimos su espíritu. Por consiguiente, Él pasa a ser nuestro Padre, porque Él es espíritu. ¿Por qué Adán fue llamado hijo de Dios? ¿Qué recibió Adán de Dios? Aliento de vida. Soplo de vida, es decir, su espíritu. Entendiendo esto, Juan 4:24, ¿qué dice? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Punto. Dios es espíritu. Entonces, como Dios es espíritu, Él necesita manifestar su nombre a los hombres y lo hace tomando forma de hombre, de siervo. Y se cumple lo que dice, hermana Catalina, Juan capítulo 6, versículo 3. Juan 17:6. Juan 17:6. Sí. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Es decir, ¿qué fue lo que vino a manifestar el Hijo del Padre? El nombre. El nombre.
Porque, ¿qué hay en el nombre? Perdón de pecados, vida eterna, salvación. Muy bien. Entonces, el Padre envía al Hijo en el nombre del Padre. El Hijo no viene en su propio nombre. El Hijo viene en el nombre del Padre. Juan capítulo 5. Hermano Francisco, por favor. Siempre se me olvida, se me pierde ese versículo. Es que no es aquí, sí, ya aquí la tengo. Ya les digo. Juan 5. Era el 24. Es cierto, digo, yo con mi palabra cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Juan 5:40. Juan 5:43. Dice la palabra del Señor Jesús: vengo en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan, pero si viene alguien que habla por su propia cuenta, a ese sí lo aceptan. No, esa versión ahí sí torció el significado. Reina Valera. Por eso les dije, por favor, Reina Valera. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Claro, esto ya le da un sentido puntual. Es decir, ¿en qué nombre viene el Hijo? En el nombre del Padre. ¿Cuál es el nombre del Padre? Jesús. Jesús. ¿Y a quién se lo dio? Al Hijo. Al Hijo. Al Hijo. Entonces, cuando nosotros leemos, ahora volvamos a Isaías 42. Isaías 42:8. Hermana Lucía, por favor. Isaías 42:8. Es que ese nombre ya. Ahora sí ve que ya uno entiende, ahora ya uno sabe que no, que está diciendo algo que no es bíblico, ¿sí me explico? Ahora, doña Lucía en este momento entiende que lo que va a decir ni siquiera está ahí. Es una descontextualización absoluta de una descripción de algo que lo quieren llamar nombre cuando no es un nombre, sino realmente es quien iba a manifestar el nombre. Voy a tomarme un tiempo, doña Lucía, perdón, la voy a interrumpir por eso, porque le pasó exactamente cuando uno va a leer esto, ya uno lee, por eso yo incluso les dije, cambié mi versión, porque cuando leo Jehová entiendo que no es nada. Primero porque no significa nada. Vaya y pregúntele a un judío ortodoxo qué significa Jehová y va a quedar como, ¿qué? ¿Qué? Entonces él tiene que hacer las siglas. Yo sí Yahweh. El que es, el que viene o el que es de venir. En el español sería Yahweh. El que viene, el que es, el que viene y el que ha de venir. El que es, el que viene y el que ha de venir. ¿En qué? En el nombre del Padre. En el nombre del Padre a manifestar su nombre a los hombres que del mundo me diste. Entonces quiero hacerles una pregunta. ¿Qué nombre se les está manifestando hoy a ustedes? El nombre de Dios, que es Jesús. Entonces, ¿ustedes de quiénes son? Del Señor Jesús. Dice la palabra ahí que son del Padre y el Padre se los ha dado al Hijo. Amén. Porque al que tiene el nombre del Padre por medio del Hijo, se le da la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Por eso Jesucristo es Hijo de Dios, porque no viene en su propio nombre. Por eso es que nosotros cuando oramos, no oramos en nuestro nombre. Yo, Juan Manuel Rincón, te pido, no, sino en el nombre de Jesús, porque es en el nombre del Padre. Ahora sí entendemos que el único que tiene la gloria, y la gloria, ¿qué es la gloria? Lo leía la hermana Catalina. Dice,
que fue exaltado hasta lo sumo. Y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Porque el Hijo, manifestando el nombre del Padre, glorifica al Padre, perdón. El Hijo, glorificando o manifestando el nombre del Padre, lo exalta, lo glorifica. Por eso todo lo que hacemos en el nombre de Jesús exalta al Padre. El que recibe el nombre, el que recibe al Hijo, ahora sí entendemos que el que recibe el nombre que el Hijo trae, recibe al Padre. El que cree que el nombre que trae el Hijo es Jesús, tiene la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Ahora leamos otra vez, doña Lucía, Isaías 42:8, por favor. Isaías 42:8. Y entonces, ¿ahí cómo leo? ¿Qué significa Jehová? ¿O qué significa Yahweh? Espere un segundito. Puede que mi anotación, bueno, en el mismo Isaías capítulo 9, en el versículo 6, dice algo bien especial. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, ¿yo cómo leería aquí en Isaías 42? Sería yo, el Padre eterno, el príncipe de paz. Este es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Claro. Porque solamente el Hijo manifiesta el nombre del Padre. Yo sé que, mire, estoy tratando de no dejar vacíos para que no haya, incluso la hermana Catalina me decía hoy, y fue muy bien porque me dijo que no queden vacíos con este tipo de versículos. Cogí el versículo más complejo incluso de estudiar con los testigos de Jehová, que es Isaías 42:8, porque ahí manifiesta, dice que él no dará su nombre a otro. Pero ¿cómo es posible que en Juan 17, en la misma versión de los testigos de Jehová, dice que el Padre le dio su nombre al Hijo y le dio su nombre propio? Y sabemos que el nombre propio que recibió el Hijo, el nombre que recibió el Hijo fue Jesús, y se lo recibió por parte del Padre. Entonces el Padre le dio su propio nombre, que significa Dios salva. Por eso el que Juan 3:18, que es lo que estamos estudiando, la raíz de lo que estamos estudiando, nos está diciendo lo siguiente, Juan 3:18. Léelo, por favor. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, aquí hay un punto esencial. ¿Quién es el que se condena, hermano Jefferson? ¿Quién no cree en su nombre? ¿Y quién no cree ese nombre? ¿Y quién? ¿Qué es lo que no cree ese nombre? ¿Qué es lo que no creen? Que es el nombre del Padre, dado al Hijo. Muy bien. Entonces, ¿en qué estado están? Condenados. Uy. Mire, y yo no puedo decir, y yo no me puedo alegrar de eso. En ningún, o sea, la verdad me dio mucha tristeza ese mensaje que le enviaron al hermano Jefferson. Pero, es decir, es como si yo me alegrara que usted se condenara o su papá se condenara en el infierno. No, mire, algo que es claro es que nosotros clamamos. Y si algo yo soy intenso y sigo y sigo y sigo, es para ver si el Señor tiene misericordia y les permite ver, y les permite arrepentirse, y les permite creer que el nombre de nuestro Dios es Jesús, porque se lo dio el Padre al Hijo, por medio del cual viene el Espíritu Santo. No podemos hablar de un concepto trinitario
porque nunca la palabra nos habla de eso. La palabra no habla de conceptos. Nunca la palabra son conceptos. Cuando usted habla de conceptos, está hablando del pensamiento de los hombres. Cuando usted habla de la escritura y dice escrito está, y lee las escrituras con entendimiento, sabe que es el Espíritu Santo el que le da a usted el entendimiento, no el hombre. Estamos estudiando algo fundamental, que es ser condenados por no recibir. Porque todo el mundo dice, usted le va a preguntar a la gente, ¿usted cree en el nombre de Jesús? Sí, yo creo en el nombre de Jesús. ¿Usted cree que el nombre de Jesús es el nombre del único Dios verdadero que se lo dio el Padre al Hijo, por el cual viene el Espíritu Santo, que significa Dios salva y usted se arrepiente de sus pecados por medio de su nombre y tiene la vida eterna? No, usted puede preguntar, ¿cómo se llama Dios? Jehová, Dios, ¿cómo se llama? Dios, pues, pero nunca van a aceptar que el nombre de Dios es Jesús, pero no lo estamos diciendo nosotros, es el Hijo mismo cuando él dice en Juan 5:39 que él no viene en su propio nombre, sino viene en el nombre del Padre. O como dice Juan 17:11, es el nombre que el nombre propio del Padre que se lo dio al Hijo. No tenemos otro nombre. No hay otro nombre, porque es el nombre sobre todo nombre, como lo leía la hermana Catalina. Entonces, cuando decimos sobre todo nombre, ¿puede haber otro nombre por encima de ese? No, porque es sobre todo, es decir, no hay nada por encima de eso. O sea, ¿es el concepto simplemente? No, es la palabra lo que nos está diciendo que es sobre todo nombre. No hay lugar a duda a tener otro nombre que esté por encima de este. Hasta el momento, ¿qué pregunta hay? Porque quiero avanzar sobre otro punto. Quería hacer énfasis, aunque ya muchas veces hemos predicado y enseñado esto, pero es importante que lo tengamos en cuenta, porque lo único que realmente, cuando el Señor Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Es otra parte de nacer de nuevo, es recibir el nombre. ¿Por qué? Porque si no recibe el nombre, que es sobre todo nombre, entonces, mire, las personas se fijan más en el nacimiento de nuevo por las obras. Y claro, yo jamás diría que no, porque las obras testifican que hemos nacido de nuevo. Las obras testifican que hemos nacido de nuevo. Pero lo que testifica que somos hijos de Dios y que hemos nacido de nuevo es que tenemos su nombre y que Él nos conoce porque estamos sellados como los 144,000 con el nombre del Dios y del Cordero en nuestra frente. Es decir, que nosotros jamás se nos olvide que el nombre de nuestro Dios es Jesús. No hay otro nombre en el cual haya salvación. Claro. Hasta los demonios conocen cuál es el nombre del Padre que se lo manifestó. A Jehová conozco. No, usted sabe, en el griego original, mire, esta Biblia de los Testigos de Jehová ha sido amainada, porque en el original del griego, ¿usted sabe cuántas veces menciona el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento? Francisco, ¿cuántas veces en el Nuevo Testamento se menciona el nombre de Jehová? Menciona. No Se menciona. No se menciona. En el original del griego no hay ni una vez. Primero, porque nunca ha sido un nombre. Jamás ha sido un nombre. Y ahora, ya el que iba a manifestar el nombre, eso es lo que tenemos que entender, que no es que el Hijo era el único competente para el Padre enviarlo en su nombre a manifestarlo a los hombres que Dios le dio. Nadie más podía manifestar ese nombre.
A nadie se le había dado. Todo el mundo dice, no, es que es el nombre oculto, es que es el nombre místico porque es el nombre que nadie conoce. Son los nombres de Dios. Y es, no, ¿acaso el Hijo no viene en el nombre del Padre y ya no lo manifestó? Si no se le ha manifestado, pues usted ni siquiera es hijo de Dios. Si usted no reconoce el nombre de Jesús como el único nombre dado a los hombres en el cual salvación, que significa Dios salva, entonces usted ni siquiera es salvo. Usted ni siquiera ha nacido de nuevo. Quiero hacerte, María Mercedes, tú que le escribes al pastor Juan Manuel Vaz, ¿por qué no le preguntas cuál es el nombre de Dios? Pues él me dijo que era Dios una vez que le pregunté. O sea que él nació de nuevo. Sí, ¿Juan Manuel Vaz nació de nuevo? pues yo creería que sí. Pero si no tiene el nombre de Dios, ¿cómo puede nacer de nuevo? O sea, pues él me envió unas predicaciones, pero, o No, sea, no, pero respóndeme la pregunta puntual. La pregunta es, ¿él reconoce el nombre de Jesús como el nombre de Dios? El único, y el nombre del Padre. no sé ahí si no sabría. Entonces, la pregunta sería esa. La pregunta puntual sería esta. ¿Cuál es el nombre del Padre que se le dio al Hijo por el cual viene el Espíritu Santo? ¿Cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Padre? Porque el que no tiene el nombre que el Hijo manifiesta, no tiene el Padre. Y la única forma para nacer de nuevo es recibir el nombre. Pero no lo recibimos como decir Jesús, Jesús, como decir Carlos, Pedro, Juan. No, entendemos que cuando decimos Jesús, estamos llamando a nuestro Dios, estamos llamando a nuestro Salvador, estamos invocando el nombre del Padre. Porque, miremos un momento, hermana María Mercedes, Juan capítulo 14, versículo 13. Versículo 13, ¿me dices? Sí. Dice la palabra del Señor así: todo lo que ustedes pidan en mi nombre, lo haré. Así la grandeza del Padre se mostrará a través del Hijo. Muy bien. ¿Por qué? Porque lo estamos pidiendo en el nombre del Señor Jesús. ¿Y acaso de quién es ese nombre? Del Padre. ¿Y por qué el Hijo responde a ese nombre? Porque se lo dio el Padre. Claro, claro. Por eso mismo es que todo lo que pidan en su nombre, el Hijo responde al nombre de Jesús porque el Padre se lo dio. Todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré para que mi Padre sea glorificado. Es decir, que cada vez que usted pide en el nombre de Jesús y clama el nombre de Jesús como el nombre de Dios, ¿qué está haciendo? Estamos ahí mostrando la grandeza del Padre. Muy bien. ¿Y en dónde está la grandeza del Padre? En el nombre. ¿De quién? Del Hijo. Del ¿Por Padre. qué? Porque el Padre se lo dio al Hijo. Claro. Entonces, ese es el punto en donde nosotros tenemos que entender que nuestra oración, cuando oramos, debemos orar en el nombre de Jesús. Y cuando usted es, por eso yo digo, Padre nuestro, en tu nombre, o como dice el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea ¿qué? Tu nombre. Es decir, que cada vez que nosotros recordamos que el nombre de nuestro Señor es Jesús, estamos santificando, estamos glorificando. Cada vez que oramos en el nombre de Jesús, estamos exaltando al Padre, porque el Padre le dio su nombre al Hijo para que el Hijo lo manifestara a los hombres que del mundo le dio. Y cuando lo manifiesta y nosotros lo confesamos, es para gloria de Dios Padre. Todo es unir los versículos.
solamente estamos leyendo los versículos y se cumple lo que dice. Miren conmigo un momento, por favor. Primera de Crónicas, capítulo 17. Primero el 16. Hermana Catalina, por favor. Primera de Crónicas, capítulo 16. Sí. Primera de Crónicas. Me voy para aquí. Primera de Crónicas, capítulo 16. Versículo. Desde el 7, por favor. Entonces, en aquel día, David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Jehová, él es nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo. Entonces, aquí hay una pregunta, hermana Catalina. ¿A quién se está refiriendo? Es que a mí todavía no me ha quedado claro esto, Juan, porque, o sea, yo tengo claro cuál es el nombre de Dios, pero siempre he tenido la misma incógnita de por qué en el Antiguo Testamento hacen referencia al término de Jehová, no el Nuevo Testamento, porque es claro que en el momento en el que el Señor ya se encarna y llega a la tierra, llega el nombre de Dios. Pero entonces he mirado varias versiones y siempre el término Jehová, que no es un nombre como tal, ya es claro, pero es un concepto, un término que ya sabemos cuál es. Jesús no sale, el nombre de Jesús como tal en el Antiguo Testamento, porque pues es el nombre cuando encarna. Pero entonces vuelvo y digo, ¿por qué se sostiene el término Jehová en el Antiguo Testamento? Y en varias que hemos leído hoy, y lo que yo te escribía por WhatsApp, donde el Señor dice, Jehová es mi nombre, Jehová es mi nombre, en el Antiguo Testamento, antes de la venida del Señor. Entonces sigo con eso. ¿Por qué lo digo? Porque creo que uno debe ser, como siempre hemos dicho, debemos aprender bien para enseñar bien, porque probablemente en algún momento me tendré que enfrentar a una persona que me haga esa pregunta, y si yo no tengo en mi corazón, porque el discernimiento espiritual no me lo ha mostrado, la claridad, ¿cómo voy yo a mostrarla? Aunque tengo claro el nombre de Dios, aunque tengo claro en el momento en el que el Señor Jesús o el Señor se encarna, quién es Jesús, ¿por qué en el Antiguo Testamento se sostiene que el nombre de Dios es Jehová, sabiendo que no es un nombre, sino el concepto de el que es, el que fue, el que es y el que vendrá, y ese es Jesús? Pero Jesús no se nombra en el Antiguo Testamento. David, Daniel, todos los profetas y todos hablan de Jehová. Claro, pero lo que tenemos que entender es en retrospectiva la escritura lo que está hablando. David, mira un momento, no pierdas Primera de Crónicas y mira un momento Hechos capítulo 2. Espérame, Hechos capítulo 2. Capítulo 2, versículo desde el 25 al versículo 29, por favor. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido.
Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Muy bien. Entonces, cuando leemos Crónicas, ¿de quién está hablando David? De Jesús. Claro. Toda la escritura nos habla de Jesús. Pero ¿qué significa Jesús? ¿Qué significa por qué él está hablando de Jehová? Y la pregunta sería, ¿cómo se refiere David cuando habla de Jesús? A su Señor. Sí, no, pero en Primera de Crónicas 16. ¿Cómo pues Jehová, alabada Jehová. Es decir, ¿qué está diciendo David? Pero él no lo dice, alabada Jesús, pero el nombre de Jesús ha sido revelado. No pienses en el nombre. El término, el que era, el que es y el que vendrá. ¿A qué? Un momento, el que era, el que es y el que vendrá. ¿A qué? A salvarnos. Claro, entonces él todo el tiempo está clamando es ¿a quién? Al Salvador. Al que es, al que era y al que vendrá. Y toda la escritura está hablando de lo mismo. Es decir, correcto, cuando David está diciendo, cambia la palabra de Jehová por el que es, por el que era y por el que ha de venir. Si cambiamos esa palabra, entonces vas a leerlo ya no desde el nombre, como un concepto de nombre, como lo han enseñado, sino desde realmente la esencia de lo que la escritura nos enseña, qué significa Jehová. Sí. Entonces, vas a leerlo desde el versículo 7. La promesa. Exacto. Desde la promesa. Desde la promesa. Lee, por favor. Porque David dice, un momentico, me perdí, estoy en Hechos. Vamos para Crónicas. Primera de Crónicas 16, 7. Entonces, en aquel día David comenzó a clamar al que es, al que era, al que es y al que vendrá por mano de Asaf y de sus hermanos. Alabad al que fue, al que es y al que vendrá. Invocad su nombre. Dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos. Hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan al que fue, al que es y al que vendrá. Buscad al que fue, al que es y al que vendrá y su poder. Buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. El que fue, el que es y el que vendrá. Él es nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno. ¿Sigo? Porque leí hasta ahí. Hasta ahí. ¿Pero ya es más claro? No, sí, claro. Ahora es que ese es el término. Ahora léete, por favor. Es más, yo estaba leyéndolo y inmediatamente me fui para Génesis 1. Inmediatamente. Claro, de todo. Ya uno entiende que es toda la escritura, porque es el que es, el que era y el que vendrá. Está en todo tiempo. Y mira lo que dice para que comprendamos lo que aquí está en Crónicas, la revelación que le da el apóstol Pablo a esta palabra. Romanos capítulo 9, versículo 5.
De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahí concatena todo lo que Claro, acabas de porque es leer. que, claro, porque es que como ahí donde estábamos leyendo en Crónicas, en el 14 dice, pues sin decir Jehová, el que fue, el que es y el que será, Él es nuestro Dios. Claro, y ahorita está diciendo que Jesucristo en carne es israelita, es decir, que está hablando de Jacob, del pacto con Abraham, e incluso en otras versiones dice que los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, que nosotros confiamos y creemos en Jesucristo por el principio. Mira lo que dice que David era, ¿qué? Lo leíste en Hechos, David era, ¿qué? Profeta. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1. Estaría mal pensar, porque ahorita estaba pensando en eso, que Jehová es una abreviación del concepto y por eso se utiliza. Es que quiero, por lo que te digo de cuando dice mi nombre es Jehová, Jehová es mi nombre. Si yo reemplazo Jehová, pues me da total claridad de que es Jesús. Pero entonces puede ser la forma resumida del término, como el Yahvé. Sí, Yahweh, pero lo que significa Yahweh es lo que dice aquí en Apocalipsis. Mira, miramos el resumen de lo que significa Yahweh puntualmente en las Escrituras. Mira Apocalipsis capítulo 1. Versículo 8. Yo incluso, hermanos, mire, ya que doña Lucía ahorita cuando fue a entrar a leer y ya uno se choca cuando lee eso, porque uno sabe que realmente es una mala traducción. Eso es lo que estamos leyendo, una mala interpretación de las Escrituras. Y este punto ha sido controversial, pero en extremo, ¿sí? En extremo. Entonces, tanto así que me decían, pero en su iglesia leen Jehová. Claro, pero es porque cada vez que nosotros entendemos el concepto. Pero yo pienso, entonces, ¿no sería mejor reemplazar eso por lo que está escrito y decir la palabra? No decir, si encontramos eso, así nos toque repetirlo 50,000 veces como lo tendríamos que leer ahorita, pues leámoslo con el contexto que es para darle el entendimiento también a las personas. No, los apóstoles no tenían problemas con esa traducción. Y los apóstoles, y un judío ortodoxo, vamos a un judío y le preguntamos, yo le pregunté, ¿el nombre de Jehová es algo? Porque la samaritana sí le entendió al Señor cuando no le dijo, mi nombre es Jesús, sino le dijo, yo soy. Claro. El que habla contigo, porque ella sí lo entendió. Porque ella estaba esperando al que es, al que era y al que le pasó a Moisés, porque cuando le dijo a Moisés que se presentara delante de Faraón, le dijo, ¿y cómo me voy a presentar? ¿Cómo le voy a decir quién me mandó? Él no le dijo, dígale que yo soy Jehová, lo envía. Le dice, dígale, yo soy el que soy. Que eso es lo el que es, el que era y el que ha de venir. El Dios de sus padres, el Dios de Isaac, de Jacob. Entonces, y él le dijo exactamente lo mismo y lo entendieron. Entonces lo podemos llamar, miren, lo podemos llamar desde este punto. Apocalipsis 1:8, por favor. ¿Yo? Sí, por favor. Ay, espérate un segundo que quería mirar una cosa y me perdí. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Eso significa el yo soy, lo que dice en Éxodo capítulo 4 cuando el Señor llama a Moisés. Doña Lucía. Es que mira, ¿sabes qué estaba buscando? Señora. La versión hablando de la proximidad, estaba buscando la Biblia de Jerusalén que la descargué. Y en la Biblia de Jerusalén, Primera de Crónicas 16, dice, buscad a Yahvé y su fuerza, y tras su rostro, sin descanso. Claro, y esa es la abreviatura del que es, del que era y el que vendrá. Ha de venir.
Entonces podemos dice- decir, Punto. pero claro, incluso para nosotros mismos sería bueno leerlo desde la óptica que la palabra es clara, el que es, el que era y el que ha de venir. El que es, porque es con el Padre desde siempre. El que era, porque era quien iba a manifestar el nombre. Y el que ha de venir, porque él va a volver en el nombre del Padre. Por eso dice, miremos, voy a leerles para que no nos perdamos Juan capítulo 10, Juan 12. Éxodo 4, sí. Juan 12. Versículo. No, cuando él entra en el burrito. Sí, Juan 12, versículo. Versículo 13. Hermana María Mercedes, por favor. Juan 12, 13. El que es, ahí no siquiera dice el que es, pero sí dice el que es en la Y Septuaginta. dice la palabra del Señor. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Una Amén. pregunta. ¿Hemos negado al Padre? No, ¿Por qué? porque el Padre porque es el nombre del Padre. Porque es el nombre del Padre. Y es el Hijo el que viene en el nombre del Padre. Por eso es el que es. En la Septuaginta dice en Éxodo 4, en Éxodo 4, Éxodo 3. Éxodo 3:14. Éxodo 3:14 dice, Y dijo Dios a Moisés diciendo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, el que es me ha enviado a vosotros. el que es. Y miremos quién es el que es. Juan capítulo 4. Hermano Jefferson, por favor. Juan 4, perdón, ¿entendí? Sí, Juan capítulo 4. Sí. Versículo 25 al 26. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Si no entendemos esto, mire, yo sé que Isaías dice que viendo no verán y que oyendo no escucharán, porque Dios ha cegado su entendimiento. Jefferson, usted es bienaventurado, porque el Señor le ha manifestado su nombre y usted ha permanecido en su nombre. En Apocalipsis 3 dice que no han negado su nombre, porque no has negado mi nombre. Y el Señor, de algo que hemos visto que guarda celosamente, es su nombre. Y el que no tiene el nombre, no tiene la vida eterna y está condenado y no ha nacido de nuevo. Porque la única manera de nacer de nuevo, Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Hermana Claudia. ¿En qué versión, hermano Juan? Qué pena contigo. Reina Valera. Sí, señor. Dice así, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿qué se necesita para nacer de nuevo?
creer en su nombre, en el nombre de Dios. ¿Y ¿Qué qué es creemos? Jesús? Que Él es el Dios que salva, porque ese fue el nombre dado por el Padre al Hijo, Jesús. ¿Y el que no tiene ese nombre ya nació de nuevo? No, Señor, y está de hecho en condenación. De hecho, están en condenación. Porque el que no cree en el nombre de Jesús no tiene al Padre, Amén. no tiene la vida, Pues, no tiene el Espíritu, no tiene No el tiene perdón la de pecados, salvación. no tiene la salvación, no puede ser hijo de Dios, no puede orar ni siquiera sus oraciones son escuchadas. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque no creyeron en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Yo sé que esto es pesado, pero es muy fundamental. Ahora sí, preguntas, ¿qué dice Jefferson? ¿Qué dice María Mercedes? ¿Qué dudas tienen? Queremos que quede todo claro porque es importante que no dudemos de esto. ¿Qué dicen ustedes? Hermana Lucía. Uy, ¿dónde le hago? Ya. Una cosita. Aquí cuando leían el versículo 8 de Apocalipsis. Entendiendo todo esto, dice el versículo 8. Ahí es una mala traducción también. Dice, yo soy el alfa y el omega. Y ahí no debía decir eso, sino debía decir, yo soy el principio y el fin, que tampoco es así. Yo soy el que es y que era y que ha de venir, el Dios Todopoderoso. Claro, pero digamos que, mire, nosotros no estamos haciendo una nueva Biblia. Lo que pasa es que ya el entendimiento de las escrituras... Pero si hay malas palabras traducidas y nos pegan, que Claro, no, estoy diciendo que es muy válido, por eso es que cuando uno ya lee la escritura, tiene que conocer muy bien de lo que está hablando para poder no dejarse llevar por doctrinas. Porque mire que por solamente una mala interpretación que alguien puso Jehová, ya desde ahí se agarraron y dicen que el nombre de Dios es Jehová y no se sueltan, pero sin ningún entendimiento. Y eso es lo que pasa cuando no hay conocimiento de Dios. Y lo primero que Dios revela de él es su nombre. Porque entonces, ¿cómo lo invocamos? ¿O cómo somos hijos de Dios? Entonces, ¿qué es lo primero? Mire, Catalina lo decía muy claro. Necesitamos comprender bien para enseñar bien. Ahora, esto no ha terminado. Esto, por ahora, estamos tratando de avanzar sobre el estudio de Juan, pero yo sé que muchas dudas van a nacer y a crecer en nuestro corazón, porque Satanás es así, es especialista en ponernos dudas para que nosotros no creamos en lo que confesamos con nuestro corazón. ¿Qué dice el hermano Jefferson? No, desde por la mañana tenía una inquietud que le hice la consulta temprano sobre aquellos que en el Antiguo Testamento murieron por fe, ¿no? Porque pues ninguno ha muerto y ha sido salvo por las obras de la ley, pero que creyeron en esa promesa, en el que ha sido y el que ha de volver. Y en esa promesa partieron y pues a nosotros hemos recibido ese misterio revelado. Claro. Que no debería ser misterio para ninguna iglesia realmente, pero tristemente... Deja de ser misterio cuando está revelado. Claro, porque es que además ya el Señor lo reveló. En Juan capítulo 17, versículo 6, el misterio fue revelado cuando dice, he manifestado tu nombre a los que del mundo me diste. Punto. ¿Qué nombre manifestó? Juan 17, 11, porque guárdalos en tu nombre propio, el nombre que me has dado. Y toda aquella lugar o congregación que diga que hay misterio en cuanto a eso está errada. Pues para ellos no ha recibido el nombre.
Claro, para ellos es un misterio porque no han recibido a Jesucristo como el que es, el que era y el que ha de venir en el nombre del Padre en el cual hay salvación. Eso es puntual. ¿Qué dice la hermana María Mercedes? Pues, o sea, pues ya por lo que nosotros ya hemos estudiado bastante esto, entonces es como siempre lo hemos dicho y pues a través del Espíritu Santo ha sido como esa revelación, como que se nos abren nuestros ojos, todo lo que el Señor nos ha enseñado a través de sus escrituras. Igualmente aquí mañana hace 8 días que con la hermana Lucía ella me dio un pasaje bíblico en Ezequiel 36, desde el 19, ahí habla también el Señor de su santo nombre, que fue profanado, pero que él ante todo, él trata de santificarlo, ¿sí? Habla también especialmente de su nombre. O sea, y una cosa, María Mercedes, que mañana vamos a tocar puntualmente sobre el nombre. Claro, tú acabas de mostrar una esencia. Satanás quiso minimizar el nombre del Señor, como tú usaste un término ahorita, profanar. ¿Saben cómo? Trayendo a condenación el alma de la humanidad. Pero como Jesús significa Dios salva, entonces por eso el Hijo viene a salvar manifestando el nombre. Y con eso lo reivindica por sobre todas las cosas y le da la gloria. Porque lo que más busca el Hijo es glorificar al Padre. ¿Y qué glorifica el Hijo del Padre? su nombre. Su nombre. Igualmente yo creo que, o sea, pues por lo que Dios es espíritu, él no podía hacerlo, por eso él se rebajó y se hizo carne para que a través de su nombre, que es hecho carne a través del Señor Jesús, el Hijo, fuera santificado su nombre y nos dieran a conocer el nombre que es el Señor Jesucristo, que es el nombre de Dios. Bueno, no podríamos decir que no podría. Lo que pasa es que esto ya está desde antes de la fundación del mundo, porque el Hijo siempre va a glorificar al Padre. Amén. Entonces, ¿qué dice el hermano Francisco? Hermano Juan, que la palabra es clara y como lo ha dicho María Mercedes y como lo dijo Jefferson, ¿no? Como lo has dicho tú. Ya fue revelado su nombre, ¿sí? A nosotros. Debemos glorificarlo, ¿sí? Por eso la palabra dice que clamemos, que Él nos enseñará cosas que nosotros no conocemos y ya se nos ha sido revelado. ¿Y cómo lo podemos glorificar? ¿Cómo glorificamos nosotros el nombre del Padre? ¿Cómo glorificamos nosotros el nombre del Padre? En obediencia. Pero, ¿qué significa el nombre del Padre? Dios salva. Entonces, ¿cómo lo glorificamos nosotros? Salvándonos, o sea, estando en Él. Recibiendo nosotros su nombre. ¿Por qué? ¿Qué hay en ese nombre? Hay salvación, hay vida. Mire un momento, Hebreos capítulo 2, versículo 4, por favor. Hebreos 2:4. Sí. Dice, Dios